Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla. Es un gusto para mí estar aquí en esta semana 8 para ya empezar a concluir con lo que ha sido este viaje importante del conocimiento de la investigación científica. El objetivo de que ustedes conozcan la investigación científica es para que a partir de lo teórico, ustedes tengan el cimiento necesario para que sobre ese cimiento puedan hacer la construcción de una investigación independientemente de las características que el tutor pueda llegar a tener con ustedes, en donde a lo mejor les dice que la justificación va al principio, va al final, o va en medio, y la hipótesis igualmente en medio, una serie de cosas. A pesar de lo que pudiera llegar a ser caótico a la hora de que estemos con el mentor que se va a encargar de encaminar nuestra investigación, pues ustedes básicamente ya tienen los principios fundamentales de lo que significa el método, lo que es la metodología, a qué nos referimos cuando hablamos de tesis, cómo es una hipótesis, cómo se localiza el problema y una serie de circunstancias que eso les permitirá tener todos los elementos para llevar a buen puerto su objetivo, que es titularse. Debo decir que efectivamente me escucho extraño porque todavía no me siento muy bien de salud, pero ya estoy tratando de salir adelante, ya estoy tomando mis medicinas y eso ya me permite al menos estar con ustedes y seguir cumpliendo con la obligación que es hacer el video que ustedes necesitan. Voy a concluir la parte de cómo se elige el tema o cómo se detecta el problema de la investigación ya a través de un modo más práctico. Tienen que tener en cuenta algunos elementos. Para hacer investigación, no lo digo yo, lo dicen otros expertos, hay que ser egoísta y concentrarse en nuestro interés. Luego, debemos buscar investigaciones similares al objeto de estudio que nos interesa. Aguas, aquí es muy importante señalar algo. Cuando ustedes ya detectan el problema, lo más importante es que no lean libros, porque eso les toma mucho tiempo. Cuando ustedes eligen un problema, vamos a explorar apenas sobre él. Y para eso yo les recomiendo artículos y revistas. Los artículos y las revistas nos dan un rápido panorama de en qué condiciones se encuentra nuestro objeto de estudio y nos permite entender la viabilidad. Recuerden que la viabilidad es muy importante porque si no contamos con los elementos, pues será imposible que podamos llevar a cabo nuestra investigación. Ya veremos cómo es que esto se logra en la película que los invité a ver. Piensa que la investigación no debe ser tan extensa por el tiempo del que se dispone. Otra cosa que les recomiendo, que esto ya es añadidura mía, busquen en la UPN, en su repositorio, lo que son las tesis de la ley. Eso les puede ayudar mucho a entender cómo es más o menos el esquema que la ley considera como la forma idónea de comunicar los resultados. Y es más, una vez que ya les hayan asignado a su tutor, también vean en la tesis cómo es que el tutor hace la presentación de la comunicación de los hallazgos, para que también sepan bajo qué dinámica al tutor le gusta trabajar. Algo que es bien importante, si ustedes ponen el título, que ya vimos que el título se compone ¿qué? Por espacio, tiempo y cantidad, no se preocupen si este puede llegar a variar a lo largo de la investigación. La investigación nos obliga a que conforme vayamos descubriendo podamos afinar el título, que este sea preciso y que realmente explique de qué va a tratar nuestra tesis. Las preguntas para detectar el problema, ustedes se pueden hacer varias, pero de esas varias, ustedes tienen también que hacer un análisis para darse cuenta si no son preguntas repetitivas, si no dos o tres dicen lo mismo. Procurar hacer las preguntas, o sea, ustedes arrojen todo lo que se les venga a la mente, es válido, estamos trabajando en borrador, lo que sea, y después traten de ver si hay un común denominador, un hilo conductor que encamine todas esas preguntas y se puedan formular una, dos o tres. Definir los conceptos y buscar la literatura necesaria para entender los conceptos.
como lo vimos en el ejemplo anterior, qué es la educación inclusiva, cómo se entiende la educación inclusiva, y eso es lo teórico, porque si yo los envío, por ejemplo, a hacer trabajo de campo, pregúntenle a la gente qué es lo inclusivo y a lo mejor se llevan una sorpresa. Esta sorpresa es común, ¿por qué? Porque cuando le decimos a una persona, ¿qué entiendes por democracia?, van a ver que nada más se circunscribe al sufragio, cuando democracia en el marco teórico es una cosa muy vasta. Entre ellas es que la democracia está en que tanto en una escuela privada, que existen X número de bancas, todas de muy buena calidad, también deba de existir en la escuela pública. Esa es la igualdad de circunstancias y eso también es un elemento democrático. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa, lleven un diario de campo. No se imaginan, a mí me funciona estupendo. Y les quiero enseñar, por ejemplo, parte del diario de campo que yo utilicé para poder desarrollar mi investigación. Tengo aquí con lo que yo hice mi doctorado, llevaba yo mi puntuario. Igualmente, ¿qué es la historia política? Por ejemplo, me hice esa pregunta y la fui desarrollando. Más adelante me encontré con otros textos importantes que era necesario hacer un análisis, porque la historia política, también haciendo un resumen, y también, por supuesto, como su servidor es historiador, me vi obligado a asistir a diferentes archivos, y aquí, por ejemplo, ya tengo todo lo que es el archivo y qué documentos me encuentro ahí, y los catalogué y los separé de tal modo que me permitieran un análisis. O sea, siempre es importante tener un diario de campo. Mientras ustedes están caminando o lo que sea, o están comiendo, les viene una idea, bueno, a lo mejor no cargan con el diario, pero lo apuntan en su celular, ahí en notas, y después regresan y lo vierten aquí y van desarrollando el concepto, la idea. Miren, por ejemplo, aquí tengo la reforma educativa en la época de Cárdenas. O sea, el diario de campo es fundamental. Miren, por ejemplo, aquí tengo mi asesoría en la que me piden las correcciones de tesis, porque todo esto, el diario de campo, pues prácticamente es nuestro compañero que nos ayuda a ordenar las ideas. Ahora, hablemos de los objetivos y de la hipótesis, y para eso efectivamente vamos a trabajar con la película del niño que domó el viento. Hay algo que es muy importante que ustedes sepan. Les voy a dar una breve introducción. África es de los continentes más importantes. África tiene alrededor de 30 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Es una zona desértica y al mismo tiempo boscosa, con una riqueza impresionante, desde minas diamantíferas hasta de oro y sobre todo algo muy importante para el mundo actual, el coltán. También vamos a ver que África estuvo aislada durante muchísimo tiempo, y África quiere decir sin frío. Así como Asia es cuna de la civilización, África es cuna de la humanidad. África, si ustedes se dan cuenta de que el mundo es un geoide y que el eje está algo inclinado, pero este eje se inclinó un poco más a través de distintas eras en la evolución de la Tierra, y al inclinarse generó un puntito desértico que se fue haciendo grande, grande, grande en el África. El agua empezó a escasear, y entonces las tribus que se encontraban desperdigadas por todo el continente empezaron a buscar el recurso del agua, y se juntaron todas en un río majestuoso, el único río en el mundo que fluye de sur a norte, y que creó una de las civilizaciones más importantes, que empezó como un reino, el reino egipcio. Sin embargo, los egipcios eran multiculturales, tenían una serie de clanes, por ejemplo, los que estaban en Nigeria y que emigraron hasta donde estaba el Nilo, sabían hacer cestas, otros sabían correr, otros momificaban, y bajo ese conocimiento de cada una de las tribus se hizo una de las formas de vida y civilización más dinámica y más profunda. Vamos a ver también
que en ese reino egipcio que vivió bajo una idea muy importante de la cosmovisión, en donde el rey cocodrilo prácticamente era el que nos daba las posibilidades de tener fertilidad, porque el río Nilo es como un relojito, desborda en determinada época del año y regresa a su tamaño, dejando un limen en su alrededor para poder sembrar. Ese fue Egipto. Fue reino que después se convirtió en un imperio al darse cuenta que el mundo era peligroso porque los egipcios fueron conquistados en algún momento y entonces comienza a ser después un imperio. El imperio egipcio, de estos que podían estar con un carro sobre dos ruedas y hacerse sumamente peligrosos y a conquistar. Vamos a ver templos como Karnak y Luxor. Sin embargo, todo este esplendor se va perdiendo a partir de que en el siglo XIX empieza el reparto desmedido del África. Vamos a ver que los europeos se dan cuenta que no nada más hay que estar en las distintas, como que alrededor del África teniendo solamente puertos, se adentraron, sobre todo los ingleses y los franceses, y empezaron a generar una inestabilidad dentro del África terrible. Las matanzas fueron por todos lados, empezaron a sobreexplotar la tierra y por eso tenemos muchas veces escenarios en donde vemos un piso cuarteado, porque pusieron a sembrar frijol, maíz y cosas que no eran propias de la tierra del África hasta que la desecaron y la dejaron totalmente estéril. Vamos a ver también que hasta 1968 el África alcanza su libertad con Argelia. Vamos a ver también que África tiene el estado más antiguo del mundo, que es Etiopía. Etiopía, que pudo vencer nada más ni nada menos que a un ejército como el de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Hombres que con palos y piedras pudieron generar una estrategia que no le pedía nada a ninguna formación militar de la Europa. Y es por eso que es el estado más antiguo del mundo, porque no fue conquistado. Y que tenemos dentro de Etiopía la iglesia monofisista. Resulta que cuando empezaron las misiones de evangelización y todos estos misioneros empezaron a hablarle al pueblo etíope de lo que era Jesús y que Jesús es el creador y que Jesús es el que levantó a Lázaro, Jesús. Los etíopes quedaron tan impresionados que no consideraron que Jesús fuera un ser humano, sino que era la naturaleza. Entonces, cuando tú llegabas agobiado y decías ahí en la iglesia, necesito tener contacto con Jesús, los etíopes te llevan a un jardín tranquilo, con aguas cristalinas, para que tengas ese contacto con Jesús. Jesús para ellos es la naturaleza. Esta es la iglesia monofisista que hay en Etiopía. Y también vamos a ver que todo el sur del África, donde está Sudáfrica, empiezan a migrar muchísimas otras tribus. Y es así, en ese ambiente, donde también ha habido un montón de genocidios y donde los ingleses, los franceses y los alemanes juntaron a las familias enemigas y separaron a las familias hermanas y empezaron a crear una serie de odios intestinos dentro del África. Tan es así que tenemos a Somalia, caracterizada actualmente por la piratería, y vemos a una pequeña capital que se llama Mogadishu. Y si ustedes ven la película de la caída del Halcón Negro, se van a dar cuenta también que ahí hay una serie de tráfico de armas. Yo podría hablarles muchísimo del África, porque si hay algo que me gusta en la historia mundial es la historia del África. Y vamos a ver que existe un país que se llama Camerún, porque tiene un río completamente lleno de camarones. Y vamos a ver Costa de Marfil, que tiene un montón de diamantes y se le llaman los diamantes de sangre porque son los niños los que son metidos a las minas. Y vamos a ver que en el centro del África hay un país que se llama el Congo, Zaire, el Congo belga, que tiene diamantes y el famoso coltán. El coltán es una piedrecita muy necesaria para que ustedes puedan tener la pantalla plana, para que ustedes puedan tener las computadoras de laptop, que el celular pueda ser delgadito y que exista el microondas.
Sin el coltán tendríamos que utilizar aparatos todavía tan grandes como el cinescopio para la tele y les pagan $1 por tonelada y lo venden en el mercado internacional por millones de dólares. Y entonces tienen a toda la gente en un estado de sufrimiento. Y como el Congo es un país muy rico y rodeado de 7 países pobres, ya se imaginarán la rapiña y el estado de circunstancias en el que se vive. Pues es así el África. Sin embargo, este niño al que estamos viendo de Malawi viene de una dinastía muy importante, de los zulúes. Hubo una vez un niño en el siglo XVII que fue lanzado de la tribu porque no lo querían como el legítimo sucesor de la tribu zulúe. Esta tribu zulúe al expulsarlo obliga al niño a sobrevivir por sus propios medios y no puedo alargarles tanto la historia. Pero vamos a encontrar a un niño que se va desarrollando a través de las distintas dificultades y que llega a desarrollarse como un hombre y que regresa a su tribu, la conquista. Y a partir de ese momento empieza un modelo de pacificación y al mismo tiempo de adiestramiento militar tan fuerte que cuando los ingleses llegaron, el rey Zulú se les plantó y se llamaba Shaka, el rey Zulú, y veía así en la hondonada a los ingleses y les decía: no dejaremos que nos quiten a nuestra gente y a nuestras familias. Y empezó este rey Zulú a partir de palos, piedras, flechas y demás a hacer para atrás a los ingleses y a tenerlos completamente dominados. O sea, gracias al rey Zulú se transfiguró la imagen del África en una enorme resistencia al colonialismo. Y vemos a los ingleses sorprendidos porque cómo es posible que esos negros, subhombres sin alma, puedan dominarlos a ellos. Y fue así durante muchos años. Incluso el rey Shaka hizo un sistema que se llamaba el buey, porque tenía los cuernos con los que podía hacer el envolvimiento al ejército y la cabeza que terminaba aplastando. Fue una cosa impresionante hasta que en una de esas su hermano lo traiciona, queriendo el poder, y lo envenena. Cayendo el rey Zulú empezó toda la agonía del África que yo les estoy contando. Empezó la expansión increíble de los ingleses, a acabar con las selvas, con la fauna, con los animales. El genocidio fue terrible, más de 2000 lenguas se perdieron en el África. Y este niño pertenece a esa dinastía zulúe. Entonces, cuando yo vi la película, estaba completamente emocionado porque a mí me gusta la historia del África, como ya se dieron cuenta. Y lo importante es que este niño, ya hablando de lo metodológico, porque también tengo que decirles otras historias. Es más, antes de terminar, todos los clanes, hasta muy entrado el siglo XX, seguían en unas luchas intestinas porque se dieron cuenta que el poder les permitía los recursos para mantener vivo a su clan y no les importaba a los otros. Tan es así que vamos a ver a Ruanda con el genocidio más impresionante, donde los niños se mataban a machetazos, donde veías a un hombre cortándole la cabeza al otro, porque eran los Hutus contra los Tutsis. Era tal la violencia que muchas veces tuvo que intervenir la ONU para detener todo eso. Y vamos a ver también a una iglesia católica eligiendo a los niños negros bonitos para darlos en adopción y a los feos dejarlos morir de hambre. Eso es muy importante también. Sin embargo, a pesar de todo esto, también el Islam empezó a penetrar en el África, y el Islam es la religión de la ciencia y el poder. Una doctrina que nos enseñó la palabra álgebra. Y así como Leonardo da Vinci ya había diseñado su planeador, vamos a ver a un musulmán arrojarse de una atalaya igualmente con unas alas que diseñó. Es increíble cómo el Islam, siendo de las religiones más bellas, se soporta en sus 5 pilares. Eso es tema para otro día. Sin embargo,
el Islam empieza a permear en el África y empieza a haber una comunión en una misma lengua, el árabe, y cómo el Corán se convierte en el eje rector y espiritual de muchos. Y es así como en esta lucha intestina, en esta inestabilidad, le dan la libertad al África y el África no sabe qué hacer con su libertad. Si ustedes se dan cuenta en el mapa geográfico, parece ser que con regla hicieron las divisiones políticas y dejaron aislados a muchas familias. Sin embargo, en una ocasión, en 1954 llega un hombre que se llamó Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser se convertiría en uno de los símbolos más importantes de la pacificación en el África. Un hombre comunista, socialista efectivamente, que no me hace muy feliz esa idea, pero al final cuando el socialismo es científico puede dar resultados. Estaban pasando por una de las peores circunstancias. Gamal Abdel Nasser era un militar que tuvo que tomar por la fuerza el poder para tratar de poner un orden social en el Egipto. Pasaron algunos años y se da cuenta que Sudán, que está abajo de Egipto, está teniendo una serie de problemas y el miedo más grande era que Egipto se quedara sin agua, porque a través de Sudán pasa el Nilo. Y entonces le dijo a su gente, tenemos que hacer una presa, porque si no, nos vamos a morir de hambre. La gente no creía en él, todos viendo para sus intereses. Y todavía encima de eso estaban que las dos potencias mundiales, la Guerra Fría, los Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces, Egipto no tenía tantos recursos y cuando quiso hacerse del canal de Suez, no pudo porque estaba en dominio de los judíos, del pueblo de Israel. Le pide prestado dinero a los Estados Unidos y no le da. Le pide ayuda a la Unión Soviética y se la niega. Y entonces Gamal Abdel Nasser dice, claro que se puede desafiar a las grandes potencias. Y cuando le dijo a los Estados Unidos, si no me prestas dinero me hago comunista, y lo mismo le dijo a la URSS, si no me ayudas me voy con los Estados Unidos. Fue un hombre que al final logró que estas dos potencias bajaran la guardia y ayudaran a Gamal Abdel Nasser a hacerse del canal de Suez. El canal de Suez, como ustedes lo saben, es un paso que nos lleva al Mediterráneo o al Mar Rojo. Y es así como empieza a cobrar dinero. Y con ese dinero empezaron a crear una presa. Y de una vez que se hizo la presa, le dijo al pueblo, a toda el África prácticamente, podemos vivir en paz. Yo les ofrezco a ustedes que yo no voy a ver por ninguna tribu o por ningún clan ni por ningún credo. Yo quiero la paz social que ustedes tanto han anhelado y que muchos de sus niños jamás han vivido. Dejaremos de lado los genocidios y nos uniremos como un pueblo único que se ama y busca el desarrollo de todos. Ayúdenme a lograr este sueño. Y vemos entonces a la gente incrédula al principio ver cómo su líder pone el canal de Suez y la presa Nasser, la presa de Asuán. Y una vez que hace la presa de Asuán, empieza todo un programa de agricultura para darle de comer no solo a los musulmanes, sino también a los beduinos, también a todas las personas que necesitaban de la ayuda y poder apagar y mitigar el hambre de muchas cosas. Pero la inmediata era la alimentaria y después se iba a encargar de la justicia. Una vez que hizo eso, el mundo africano volteó a ver al hombre que había hecho el milagro que por siglos no se había logrado, la paz en una parte del África. Y vemos entonces que Gamal Abdel Nasser se convierte en el pináculo de la paz. Casi no oímos de él porque era comunista. Y es así como Yasser Arafat lo manda a llamar. Y le dice que por favor lleve el bastón de la paz a todo el Medio Oriente que también lo necesita. Gamal Abdel Nasser, cuando llega en 1954, muchos desconocían de su historia. Pero fue un niño que a través del hambre y del sufrimiento tuvo que salir huyendo al Medio Oriente. Y entonces el que lo cobijó fue Saddam Hussein.
Y Saddam Hussein le enseñó todo esto que les he explicado. Le enseñó a mandar, le enseñó a ser líder, le enseñó la administración política, le enseñó a ser un militar diestro. Y con eso Saddam Hussein lo devuelve al África. Gamal Abdel Nasser efectivamente le hace caso a Yasser Arafat y a otros mandatarios del Medio Oriente, porque necesariamente la paz era importante para poder lograr el progreso que se necesitaba y salir del sistema tan subyugante de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando él está por subir al avión, le viene un infarto y se muere. Y es así como muere el héroe del África, y que 5 millones de personas habrían de llorar al unísono cuando el cuerpo fue traído a Egipto. La policía no podía detener a la gente, querían ver a su padre ahí, querían convivir con él y decirle a Alá que también Gamal Abdel Nasser había sido un profeta. Y se muere con la frase: sí se puede desafiar a las grandes potencias. Y es así como el África poco a poco va alcanzando sus libertades. Sin embargo, pues la circunstancia es muy difícil. Podría yo irme más de largo y explicar los sistemas económicos, el sistema de Keynes, el Estado benefactor, el neoliberalismo, lo que significa la infraestructura, circunstancias que el África no vivió y por eso está sumido en la circunstancia en la que está. Y es así como este niño se desarrolla en un África totalmente inestable, casi al sur, en el África subsahariana. Recuerden, o se los digo, el África del Sahara, que es prácticamente el norte, y el África subsahariana, que es todo el resto. Muy cerca de Sudáfrica está Malawi, y encontramos efectivamente a un niño que siempre está en los transistores, que ya tenía cierta idea. Y si ustedes se dan cuenta, para él no era problema todavía la hambruna ni la falta del agua, que es lo que en donde ya le dieron con todo en la escuela. Cuando le quitaron la escuela fue cuando surge el problema general. Así es como lo tienen que ver en la tesis. ¿Cómo conseguir el dinero para ir a la escuela? Ese fue el objetivo general. La gran pregunta, el problemota. Y entonces se empieza a trazar los objetivos particulares. ¿De dónde sale? Él empezó a asociar ideas y entre esas se da cuenta que el pozo da agua y que lo único que se necesita es subir. Él ya tenía la idea. Incluso se va al tiradero y lo primero que hace es encontrar la bomba de agua de la lavadora. O sea, él ya tenía la idea. Sin embargo, tenía un problema, tenía una falta de conocimiento, cómo generar la electricidad. Él sabía usar la electricidad, pero no tenía idea de cómo generarla. Entonces se va a la escuela. Y ya cuando entra en la crisis de la expulsión, porque ahí es donde quiero que se den cuenta que la escuela sí es muy importante. Sin embargo, está en un espacio en que la escuela no es valorada. Y entonces, él tiene que recurrir al chantaje para poder, fíjense, a eso se le llama variable. Si tú ya no puedes estar en la escuela, tienes que buscar el espacio alterno y eso se le llama variable. Y encontró precisamente la biblioteca y entonces empezó a empaparse del marco teórico. El problema es que no sé generar electricidad. Y es así como se encuentra el libro de energía. Y además, es que podríamos hablar mucho de la película, pero solo les voy a decir del aspecto metodológico. Entonces, ¿qué es la energía? Ese es otro objetivo particular con tal de alcanzar lo que él quiere, sacar agua y con esa agua poder sembrar y pagar la escuela. Incluso está la bibliotecaria que le dice al director, no se da cuenta, quiere escapar del campo. Y es así como él empieza con esta construcción de los objetivos particulares. Y entonces empieza con la demostración.
Primero con el radio, con los amigos que él tenía, en donde decía que, o sea, él demostraba que podía resolver y por eso los muchachos se le acercaban porque sabían que lo podía hacer. Sin embargo, el padre estaba también en un estado de desesperación, porque si te fijan, el padre no es malo. Al contrario, es un padre amoroso y cree en él. Tan es así que el hijo le dice al final, papá, no, que el padre le pide disculpas, papá, tú no me has decepcionado, yo fui a la escuela. O sea, le estaba agradeciendo al padre que lo haya enviado a la escuela. Y también vemos al niño decirle a su padre, tú no sabes nada, tú no has ido a la escuela. Si ustedes se dan cuenta, lo innovador no es que tú hagas una cosa completamente extraordinaria y fuera de foco. Lo innovador es resolver un problema a partir de los instrumentos que tú tienes. Y una vez que hace el objetivo, que es la energía y todo eso, él se da cuenta que aún así no cuenta con los elementos hasta que da con el aparato del profesor que se llama... Ay, no me voy a acordar. Bueno, con el aparato ese, que ustedes bien saben cómo se llama, que era lo que podía generar la electricidad. Y además, algo que hace la creatividad es que tienes la idea, perfeccionas la idea y ahí lo ves cómo hace su pequeña hélice para hacer la experimentación en un radio y demostrarle a sus amigos y después a su papá. El papá desesperado no le hace mucho caso al final, pero ahora tenía que vender la idea, convencer, incluso estuvo a punto el hijo de hacer uso de la fuerza, pero tiene el niño algo muy particular, una lealtad férrea a su padre. Papá, necesito la bicicleta, porque también hay variantes. Si no tengo esto, utilizo una bomba de lavadora. Si no tengo aquello, utilizo aquello hasta que se da cuenta que al final el único instrumento que le queda es la bicicleta. Entonces ya se dan cuenta cómo se van construyendo los objetivos particulares para alcanzar el grande que es ir a la escuela. Al final de la película no se menciona, pero si ustedes se dan cuenta, el niño adquiere una paz que eso nos dice implícitamente que continuó con la escuela. ¿Por qué? Gracias a que ya había posibilidades económicas. Incluso el papá tiene un saco distinto, raído, pero ya no tan tirado al traste como los que usaba antes. Y además la madre juega un papel fundamental. Aparte que la mujer es bellísima para, para la etnia en la que ella está, es bellísima. Una mujer sumamente inteligente y sumamente despierta, que conocía el talento de su hijo. Sin embargo, es una familia tradicional y no dejaban de tener fe, pero en la hija. O sea, el destino del niño estaba en la siembra por ser el hombre. Y es así como entonces vemos a un niño que a pesar de todas sus circunstancias logra al final vender la idea, perfeccionarla y poderla poner en marcha. Aquí terminó feliz. Les digo, o sea, es que la creatividad tiene de las dos cosas, o te va bien o te va mal, no deja de ser un riesgo. Y logra, al final, abastecer de agua. Yo puedo traer agua. Entonces, ¿cuál fue el objetivo general? Poder estar en la escuela, porque ustedes en el cine hay algo que se llama cambio de dirección, y en el cambio de dirección es que la vida se presenta, pum, viene el cambio de dirección. En el caso del niño, pues la vida se presentaba normal, incluso él de veras era muy ajeno al problema económico, pero cuando ya se vio que el problema económico ahora sí estaba afectando sus intereses, fue cuando dijo, necesito conseguir dinero. ¿Cómo? Con lo que yo sé, para que vean que la investigación es entre lo conocido y lo desconocido. Él no se pudo aventurar a lo desconocido. Entonces ya nada más tuvo que generar ese puente. Y es así como entonces el niño entiende la crisis económica en la que está, busca resolverla. La gran pregunta es cómo conseguir dinero para pagar la escuela.
Pues haciendo que la cosecha sea próspera. Y para eso, pues el pozo tiene agua. Y entonces, ¿cómo sacar el agua del pozo? Y entonces ese es un objetivo particular. Otro objetivo particular es tener el instrumento como la bomba, y el otro objetivo particular es conseguir los ejes para el molino de viento. Entonces, todo es con objetivos particulares, y viene la metodología, que es precisamente la unión de lo teórico de la energía con la acción mecánica de las poleas y todo eso, que él ya porque él nada más sabía arreglar los aparatos, pero él jamás se había aventurado a la idea de crear la energía a través del viento. Su hipótesis fue: el viento genera electricidad, puede generar electricidad. Esa fue su hipótesis. Hace la metodología, prueba, 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 prueba. Aquí la película no lo menciona, pero también debió haberse llevado su rato, hasta el final lograr llevar su proyecto a pequeña escala a gran escala. Y es así como la investigación científica resuelve. Y si ustedes se dan cuenta, sea en África, en Asia, en Rusia, en Europa, en América, el método solo es uno. Sin más, me despido. Muchas gracias.